Ratito, prendo mi cámara. ¿Cómo están? Muy buenas. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ángel Campos. Soy estudiante de medicina del octavo ciclo. Y el día de hoy vamos a empezar con un tema muy bonito, que es justamente el shock. ¿Ok? En todas sus versiones y cómo nosotros lo podemos ver y tratar. ¿Ok? De manera muy simplificada y muy linda. ¿Ok? Quiero dejar prendida mi cámara un rato y compartir mi pantalla por mi laptop, porque mi laptop no tiene una buena. ¿Un ratito? Ya. Perfecto. ¿Me avisan, por favor, si se ve toda la pantalla? ¿Ok? Listo. Perfecto, muchas gracias. Voy a comenzar entonces. Bien, chicos, agradecer otra vez la participación de todos ustedes aquí. Vamos a empezar con Shock, un tema muy conocido, un tema ya muy famoso, ya por diversas series, diversas películas, ¿ok? Y les voy a mostrar también por qué me interesó este tema, ¿ok? Este es mi nombre y comencemos, ¿ok? El índice, vamos a observar 7 puntos, desde la introducción hasta el manejo de tratamiento, y para que se puedan enviar. Entonces, para comenzar con la clase, quisiera hablarles justamente de mi introducción, ¿ok? No sé si ustedes han visto la serie Bridgerton, ¿ok? Es una serie muy famosa, yo estoy en la temporada 3 de recién, pero en la temporada 2 ocurre un evento muy catastrófico, ¿ok? Ocurre que en la temporada 2, en capítulo 4 más o menos, hay una muerte, que es la muerte del conde Anthony, ¿ok? La muerte del papá del conde Anthony. Muere por un shock anafiláctico, ¿ok? Cuando una abeja le picó en el cuello, ¿ok? Esa escena me dio la curiosidad necesaria, ¿ok? Para poder investigar acerca más del shock, ¿ok? Y un como pequeño spoiler, la muerte de Anthony al ser un shock anafiláctico es solamente uno de los tipos de shock que les voy a enseñar el día de hoy, ¿ok? Entonces, que quede siempre esta introducción en sus mentes al momento de pensar en shock, ¿ok? Ahora, para comenzar, vamos a ver justamente la definición de shock. ¿Qué es un shock? El shock, aunque no lo crean, es un fracaso circulatorio agudo. ¿Ok? Quiero que se quede esa palabra fracaso circulatorio agudo, porque no es crónico, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene la incapacidad, ¿ok?, del sistema cardiovascular, como están viendo, para aportar el suficiente oxígeno a todos los tejidos, a los órganos y células, y no cubre las demandas metabólicas, ¿correcto? Ahí puse dos palabritas abajo, que es la hipoxia celular y la disoxia tisular, que son las palabras clave, ¿ok? En resumidas cuentas, no hay el suficiente aporte ni de nutrientes ni de oxígeno para cubrir las demandas que pide todos los órganos, todos los tejidos y todas las células, ¿ok? ¿Por qué hay una hipoxia celular? Porque justamente no llega el suficiente oxígeno, tanto y para las células, y la disoxia lo mismo para los tejidos, ¿ok? Ahora, quiero enseñarles un poco de la fisiopatología, ¿ok? No quiero que se pierdan. Aquí englobé la fisiopatología para todos los shocks, ¿ok? Para todos los shocks. Quiero que entiendan esto muy bien, porque todos los shocks, no importa la etiología que tengan, van a sufrir esto. O sea, es lo mismo para todos, ¿ok? Entonces, para comenzar con esta fisiopatología tan bonita, quiero que vean y observen, por favor, la fórmula que está en el medio, ya que es la fórmula de la presión arterial, que es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica o la resistencia vascular sistémica. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque por esta fórmula vamos a tener y vamos a obtener todos los resultados de la fisiopatología. ¿Ok? Pero Ángel, ¿qué es el gasto cardíaco y cómo se consigue? Bien, se consigue por el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y la resistencia vascular periférica es el tono, que creo que acá puedo compartir esto, es el tono que tienen todos los vasos. Acá lo voy a dar como un puntero, ahí está, ¿ya? Este vaso tiene una resistencia. Esa resistencia vascular periférica es el tono, ¿ok? Ya, y esta es la fórmula que vamos a utilizar casi siempre para observar la fisiopatología de todos los shocks, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el punto número 1, que es la hipoperfusión, ¿ok? ¿Por qué la hipoperfusión es la más importante? Porque todos los tipos de shock lo van a tener. Pero, ¿qué es la hipoperfusión en un shock? La hipoperfusión en un shock, como su propio nombre lo dice, es la demanda o la falla, por así decirlo, por debajo de lo normal de la distribución de sangre de todas las arterias y venas hacia el cuerpo, hacia los órganos, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque mira, porque además de que va a haber un bajo aporte de oxígeno a las mitocondrias, se frena la fosforilación oxidativa, ¿ok? Entramos un poco a bioquímica, ¿ok? Entonces el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, no entra al ciclo de Krebs, ¿ok? Y el ciclo de Krebs es un camino metabólico, cual el final justamente frena el ATP
que es nuestra moneda de intercambio principal para la energía. Entonces, como no entra el ciclo de Krebs, se convierte en lactato por el lactato deshidrogenasa. ¿Por qué es importante el lactato? ¿Por qué es importante? Porque más adelante van a ver que es bioquímicamente factible para el cuadro clínico. Entonces, quiero que se queden con el lactato ahí de la hipoperfusión. Pero no solamente eso, sino hablemos también de la disfunción microcirculatoria. ¿Ok? Suena un poco engorroso, lo sé, pero les voy a tratar de la mejor manera y lo más directo posible. La disfunción microcirculatoria tiene 3 puntos. Y como su propio nombre lo dice, microcirculatariamente hay un error. La primera es que hay una alteración de la distribución del flujo sanguíneo. La segunda es que aumenta la permeabilidad capilar. Es decir, tus capilares comienzan a expandirse y comienza a salir bastante líquido, bastante sangre, bastantes proteínas. ¿Ok? Eso generalmente va a generar un edema, ¿ya? Y van a ver por qué es muy importante ese edema aquí en el shock. Y por último, una alteración endotelial, ¿sí? Que está aquí. ¿Por qué el endotelio es tan importante? El endotelio es un mundo aparte, que tiene que tener otra clase, obviamente, pero es importante porque ahí puede haber una acumulación de óxido nítrico, de citoquinas e incluso de una coagulación intravascular que empeora muchísimo todos los tipos de shock. ¿Estos tres qué significan? Significan que aunque tu paciente, que apenas vas a tener un paciente, esté normal, o sea, sea su gasto cardíaco e incluso su presión normal, esto no es significado de que tu paciente esté sano. Es decir, que el shock aún puede seguir. ¿Por qué? Porque toda la presión y el cúmulo de sangre, el volumen sanguíneo puede llegar hacia los órganos necesarios, pero no va a recibir ese oxígeno ni nutriente porque hay una disfunción microcirculatoria, en esos vasos. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando hablamos de disoxia, ¿ya? Como su propio nombre dice, no hay oxígeno y tampoco, como no hay oxígeno, generamos un metabolismo anaeróbico, ¿ok? Entonces, como no hay oxígeno, hay una menor producción de ATP. Eso genera una cascada de errores tras errores, como por ejemplo las disfunciones iónicas, la bomba de sodio y potasio falla, hay una acumulación de radicales libres y el lactato, y no se olviden de eso, y una cirrosis metabólica que pueden tener la mayoría de los pacientes, ¿ok? Y luego vamos al corazoncito, ya lo están viendo. El corazoncito yo le puse ahí porque está confundido, no sabe qué está pasando. Entonces yo quiero eliminar esto. Ya. El corazoncito tiene justamente el nombre de un fallo orgánico progresivo. ¿Ok? Está así, está muy confundido porque no sabe lo que pasa. ¿Ok? Mientras yo les expliqué estos 3 puntos, tu cuerpo ya sabe que está pasando algo. Entonces tu cuerpo trata de compensarlo. Tu organismo sabe que algo está mal en ti y trata de compensarlo. Pero ¿cómo lo compensa? Fisiopatológicamente hablando, lo que el corazón hace es generar más pulsaciones, es decir, la taquicardia, ¿ok? Entonces tu corazón está tac, tac, tac. ¿Por qué? Porque piensa que la sangre no está llegando por falta de fuerza, ¿ok? También, aparte de eso, tu cuerpo ve que se está expandiendo demasiado, entonces va a generar una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que cuando los vasos se constriñan, ¿ok? La presión suba y llegue mucho mejor, con mucha mejor presión a los órganos, ¿ok? Y también hay una redistribución al flujo de órganos vitales, ¿ok? Quiero que me atiendan muy bien. ¿Qué pasa cuando redistribuimos el flujo? Es decir, solamente va a llegar la sangre necesaria, por ejemplo, al corazón, a los riñones, al pulmón, al cerebro. ¿Y qué pasa con lo demás? Por ejemplo, la sangre de la piel, pues no es tan importante para el corazón porque tiene que mantener vivo. Por eso las personas palidecen, por eso las personas comienzan a sudar, comienzan a temblar, porque toda la carga, ¿ya? Esa redistribución de la sangre va a los órganos vitales y a todo lo demás no. Entonces, eso es un dato muy importante para entender por qué ya las personas comienzan a tener esa palidez. ¿Ok? Ahora, eso es lo normal, o sea, tu cuerpo está respondiendo normal, pero va a llegar un punto en que, por ejemplo, ¿no? Tu paciente tiene un shock y no puede llegar a la posta tan rápido, que esa compensación no es suficiente, ¿ya? Y ahora van a ver por qué cuando les aplique los tipos de shock. No es suficiente. Y entonces, las células comienzan a entrar en una apoptosis, en una necrosis, si no es una apoptosis. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno por mucho tiempo, las células mueren, pero extremadamente rápido. ¿Ok? ¿Qué órganos son los primeros que van a fallar? Son aquellos órganos que tienen un bajo flujo, ¿ok? Que necesitan oxígeno sí o sí con la sangre. Esos son el riñón, el intestino, los primeros que van a fallar. Y al final, lo que no queremos, lo que el corazón tampoco quiere, es que llegue esa falla multiorgánica. El hígado, pulmones, riñón, todo lo demás, hasta llegar a la coma o incluso a la muerte, ¿no? Como hemos visto del Visconde al principio. Entonces,
Esos puntos fisiopatológicos quiero que se queden en mente para siempre. Y en cualquier momento que le pregunten o estén rotando, lo tengan en mente. ¿Ok? Ahora, esto también es algo que quiero que se quede para siempre. ¿Por qué? Porque acá les voy a mostrar, esta es una memotecnia, en el cual quiero que se quede qué tipos y cuántos tipos de shock hay. Y nosotros vamos a utilizar la palabra shock. ¿Ok? La palabra shock cada vez que partemos en el shock. ¿Por qué? Ven justamente que he puesto los numeritos abajo, 1, 4, 3, ¿ok? Este es el orden y la importancia de los shocks, ¿ok? Cuando hablamos del primero, es el más importante y también es el más común. Hablamos del shock hipovolémico, ¿ok? Es el número 1. Vamos a hablar uno por uno, pero ahora quiero que se queden con esa mnemotecnia muy bonita. El número 2, por obvias razones, es la segunda más importante y también la más común, y es el shock que tiene la C, el shock cardiogénico. La C de cardiogénico. Pero ¿y la 3? ¿Qué tipo de shock comienza con K? Bien, el tipo 3 es el shock distributivo. ¿Pero por qué es una K? Miren, la K tiene una patita, 2, 3, tiene 4 patitas que se distribuyen en el número, pero en la letra. Entonces, esa distribución de las patitas es que se llama el shock distributivo. ¿Ok? Y cada patita va a tener un tipo de shock. ¿Ok? Como por ejemplo, aquí le puse el shock anafiláctico, el famoso, el shock neurogénico, que es el único shock que tiene frecuencia baja, y les voy a explicar por qué más adelante, y el shock endocrinológico, ¿ya? Que siempre está ligado, en mayoría, con la famosa enfermedad de la insuficiencia suprarrenal aguda, ¿ok? Pero me dirás, ¿y qué pasa con la S? Muy bien, la S, miren, tiene una patita que está ligada con la K, ¿lo pueden ver? Está ligada por una línea. ¿Por qué? Porque la S es de shock séptico y pertenece a los shock distributivos. ¿Ok? Jamás quiero que se olviden de eso. El shock séptico de S está unido al shock distributivo. Y ahí pueden obtenerlo de una manera muy rápida, muy visual, lo que viene a ser los tipos de shock. ¿Ok? Es para que se le quede. Ahora, vamos a hablar uno por uno. Primero hablemos del más famoso, el que vamos a encontrar casi siempre en nuestras rotaciones o en la emergencia, el shock hipovolémico. El shock hipovolémico sale cuando nosotros tenemos una pérdida masiva de cualquier líquido. Puede ser sangre, puede ser agua, puede ser cualquier tipo de otros nutrientes que tiene y perdemos, genera un shock hipovolémico. Los más comunes, ¿cuáles son? La diarrea, vómitos y las deshidrataciones y las hemorragias, que pueden ser tanto externas, y después acá, como internas. ¿Ok? Ahora, un punto aquí. La pérdida de estos volúmenes tiene que ser masiva. ¿Ok? Una diarrea de un día jamás te va a causar eso. Un vómito tampoco. Pero un vómito profuso, una diarrea abundante, una deshidratación exagerada, quizás por un esfuerzo físico pero desmeritado, todo eso te puede causar un shock. ¿Ok? Y aquí, en lo que viene a ser la nuevecita, no sé, aquellos que están llevando ya clínica o están entrando a clínica, les he puesto la manera semiológica que nosotros vamos a poder encontrar a estos pacientes, ¿ok? La semiología de estos pacientes. Como por ejemplo, ¿cómo vamos a encontrar su piel? Por obvias razones, la piel va a estar fría, va a estar sudorosa, va a estar pálida y su frecuencia elevada va a estar elevadísima, como una compensación fisiológica a la pérdida de ese volumen. ¿Ok? También, obviamente, estás perdiendo agua, ¿no? Tu boca va a estar seca, tu resequedad de mucosas. Y el signo del pliegue y el llenado capilar. ¿Ok? El signo del pliegue les van a enseñar en semiología, que es algo muy sencillo. Nosotros agarramos al paciente y le tenemos un peñisco a la piel. Y pueden ver que la piel enseguida vuelve a su lugar. ¿Ok? El signo del pliegue positivo se hace cuando tú al paciente peñiscas la piel y la piel no vuelve a su lugar de esa manera tan rápida. Es el signo del pliegue positivo y es signo característico de una deshidratación. Y el llenado capilar, ustedes también lo pueden hacer en casa, es el dedito, apretarlo con fuerza y ver cómo, lo pueden hacer ahorita, y ver cómo cambia de color por unos segundos y vuelve a su color blanco también en unos segundos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ese llenado capilar, esa recuperación de ese color tarda más de 2 segundos? Es un signo también o de deshidratación o de un problema ya vascular. ¿Ok? Muy importante. Y eso es algo que en semiología les van a enseñar o ya nos hemos enseñado y estamos simplemente recordando. Ahora, el shock cardiogénico, muy sencillo, como su nombre lo dice, el corazón. Nada más que el corazón. Esto puede ser de dos tipos. Puede ser extrínseco e intrínseco.
El de aquí es un shock cardiogénico intrínseco. ¿Por qué? Porque solamente afecta al corazón. ¿Ok? ¿Cuál es el más famoso de todos? El infarto agudo de miocardio. ¿Un infarto te puede causar un shock? Sí. ¿Qué tal una valvulopatía? También. Una valvulopatía también causa shock y un trastorno del ritmo cardíaco puede ser cualquier tipo de arritmia, puede ser cualquier otro trastorno, también genera un shock. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver a estos pacientes? ¿Ok? Cuando nosotros vamos a auscultarlos, sí o sí va a tener un soplo. Cualquiera de todos los soplos que nos han enseñado va a tener uno al menos. Y peor en un infarto agudo de miocardio. Disnea. ¿Por qué un paciente con un shock cardiogénico va a tener disnea? ¿Por qué? Porque lo que está fallando es nuestra bomba. Nuestro corazoncito está fallando. Entonces, al no haber un buen recorrido de ese volumen, ¿okay? El volumen de la sangre, ¿dónde se va? ¿Cuál es el órgano que está más cerca del corazón? Son los pulmones. Entonces, no va a tener esa fuerza necesaria y toda la sangre se va a acumular en los pulmones. Y el paciente te va a decir que tiene una disnea incluso en reposo. ¿Ok? Esto es un poco más del tema de cardio, pero igual quiero que se queden con esto. También, terminológicamente, hay un esputo rosado muy característico de estos pacientes. Además de su piel sudorosa, su piel fría, ¿no? Etcétera, etcétera, y una baja presión cardíaca por obvias razones, porque tu corazón no bombea lo suficiente. Ahora, un shock obstructivo, igual que su nombre, igualito, es algo que obstruye. Pero aquí la clave. ¿Tá? Y en la poscarga aquí. ¿Ok? Pero Ángel, ¿qué es la precarga? ¿Qué es la poscarga? La precarga es el volumen que llega de las venas hacia el corazón. ¿Ok? Y la poscarga es la fuerza, la resistencia que tiene que vencer el corazón para que pueda bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Ok? Hay una falla en ella, pero ¿cómo se falla? Se falla de una manera mecánica, como por ejemplo, un neumotoras a tensión. ¿Qué es un neumotoras a tensión? Es el infiltrado, acá lo pueden ver, de aire, aquí todo esto es aire, infiltrado de aire en el pulmón. ¿Qué hace este infiltrado? Ocupa espacio. Este espacio lo que va a hacer es mover el mediastino, lo va a trasladar a un lugar que no es un movimiento patológico, y lo que va a pasar es que va a tener una correlación muy mala con la precarga. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo que pasa es de que va a obstruir el paso, ¿ok? El regreso de las venas cavas hacia la aurícula derecha, ¿ok? Es esto, ¿no? Motoras a tensión. Por eso es un shock obstructivo. Lo mismo pasa con el taponamiento cardíaco, ¿ok? Acá está el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, y cuando hay un taponamiento, cuando se llena, puede ser de pus, puede ser de agua, puede ser de sangre, lo que va a pasar es que va a taponear todo el corazón. Entonces va a tener una relación directamente en la precarga y la poscarga. ¿Qué pasa en el tromboembolismo? Cuando hay muchos trombos, puede ser en la derecha o izquierda del pulmón, lo que va a pasar es que aquí va a haber una falla, una relación directa con la poscarga del lado izquierdo del corazón. ¿Ya? Por la anatomía que tienen justamente, o donde le van los trombos, o la mayoría de trombos pulmonares, que es la arteria pulmonar. ¿Cómo vamos a ver a estos pacientes? Semiológicamente hablando, la mayoría va a estar siempre en medicina. Vamos a tener un silencio auscultatorio o muy bajito, y acá la famosa triada de Beck. ¿Ok? La triada de Beck es hipotensión, por obvias razones, un shock siempre, ruidos cardíacos apagados, es decir, vamos a auscultarlo y no escuchamos nada. Y además de eso, una distensión de las yugulares. ¿Ok? Tus pacientes, vas a ver acá en el cuello, las yugulares van a estar muy saltonas y se va a ver muy marcada la yugular. ¿Ok? Además de un pulso paradójico. Y como cereza del pastel, el último, el shock distributivo, la K de nuestra memoteca, ¿ok? Que se divide en tres. Pero antes de hablar de uno por uno, vamos, y quiero que se acuerden muy bien este parámetro. Hay una vasodilatación profunda y un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ok? Suena muy complicado, pero en pocas palabras es esto. Cuando hay una vasodilatación, tus venas se van a dilatar de una manera muy, muy patológica. Y además de eso, que se dilata, va a tener una permeabilidad vascular, es decir, todo lo que contiene tu vaso, ya sea sangre, perdida, todo, va a salir. ¿Ok? Es como un caño que se ha expandido tanto que tiene agujeros y comienza a salir y salir y salir. ¿Por qué es importante? Porque genera edema. ¿Ok? Y ahí te vamos a ver dónde va ese edema. Entonces, el primer shock es el shock séptico de la S que les dije. ¿Ok? Este shock es un sobreestímulo, ¿ok? Por una o dos infecciones. ¿Por qué? Porque el shock séptico viene de sepsis, que son infecciones, ¿ok? Por eso aquí está la paciente, está ya en cama, ya está postrada, está muy mal. ¿Por qué? Porque ya está con una sepsis. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los dos puntos principales? Uno es una lesión endotelial. Les expliqué que el endotelio es muy importante porque tiene una función muy de protección. Entonces hay una lesión endotelial.
Y dos, hay una alteración hemodinámica. Y toda alteración hemodinámica siempre va a tener que ir con un urgenciólogo o con un médico capacitado, porque necesitamos atención inmediata. ¿Ok? Acá encontramos el SIRS, no sé si alguna vez lo han escuchado, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Acá vamos a ver la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los leucocitos porque hay una infección. ¿Ok? Ahora, vamos al shock anafiláctico, al famoso, al rey, ¿ok? El que aparece en la serie. El shock anafiláctico es una respuesta muy exagerada a un alérgeno. ¿Qué es un alérgeno? Un alérgeno es cualquier sustancia en el cual tú estás predispuesto a que tú seas alérgico, por eso es alérgico, ¿ok? Hay muchas teorías de por qué pasa esto, pero las más famosas, es un ejemplo, es, por ejemplo, las alergias a los mariscos, las alergias a los manís, a los animales, a las abejas, lo que le pasó justamente al loro, ¿ok? Entonces es una sobrerespuesta, pero ¿qué respuesta es? Lo primero es que va a generar una extravasación, lo mismo que le repité, una extravasación de todos los líquidos, ¿ok? Y dos, lo más importante, hay una contracción del músculo liso, ¿ok? Muy importante y letal en algunos casos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el músculo liso de los bronquios, el músculo de la laringe, de la tráquea, puede contraerse y tú no puedes hacer nada, ¿ok? Pero además de eso, ¿ok? Acá tenemos que acordarnos siempre, ¿qué pasa cuando alguien le da una alergia, ¿no? Esa famosa urticaria de la carita, del brazo, del pecho, esa urticaria aparece como un signo de una sobrerespuesta. Pero no solamente eso, sino también que hay un estridor laringio, ¿ok? Esto es muy importante que sepan. El estridor laringio lo vamos a poder escuchar. ¿Por qué? Porque el músculo liso, por ejemplo, de la tráquea o de la laringe, ¿ok? Comienza a taparse, ¿ok? Y deja solamente una pequeña fila, un pequeño espacio por el cual el aire sale y se escucha, ¿ok? Porque tú estás tratando de respirar, la persona tiene que tratar de respirar, pero no tiene el espacio suficiente. Es un signo semiológico de emergencia. ¿Ok? También tenemos tanto el edema pulmonar como el edema de mucosas. ¿Por qué? Porque hay un aumento de esa permeabilidad, de esa extravasación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Y acá quiero que hagan mucho énfasis. ¿Por qué? Porque imagínense que tu músculo liso ya se está constriñendo y además de eso hay un edema. Entonces va a haber mucho menos espacio para que tú puedas respirar en esta zona o en cualquier otra zona. Por eso es que algunas personas que tienen su ataque alérgico comienzan a hincharse, ¿ok? Esa reacción de hinchazón es ese edema porque los vasitos están demasiado abiertos y sale demasiado líquido, ¿ya? Y además de eso también hay diarrea y también vómitos, ¿ok? Y el último es el shock neurogénico, que es el shock, el primito lejano. ¿Por qué? Porque es el único shock que va a acompañarse con una hipotensión y una frecuencia disminuida. ¿Qué quiero que se acuerden muy bien de eso? ¿Por qué es el primito lejano? ¿Por qué? Porque este va a perder el tono simpático. ¿Ok? Pero ¿cómo pierdes un tono simpático? ¿Y qué es el tono simpático? Se preguntará. Bien, el tono simpático es todo lo que, o sea, primero, la etiología puede ser por una sobredosis de drogas, por envenenamiento y el más común de todos, un traumatismo vertebromedular. ¿Ok? Un traumatismo vertebral superior, ¿no? Entre T2 y L1. Lo que pasa es que como tú vas a tener esa lesión, se corta la vía simpática que pasa por nuestra vértebra. Entonces, lo que hace la vía simpática es de que al momento de que la presión baje, la vía simpática se activa y comienza a generar esa taquicardia de manera fisiológica. Pero ¿qué pasa cuando yo me lesiono eso? Lo que pasa es de que no va a haber algo que active mi taquicardia. Entonces, tengo mi hipotensión y además tengo una bradicardia. Va en contra de la fisiología normal. Eso es muy, muy peligroso, ¿ok? Y además es el único shock que comienza con una piel caliente, ¿ya? Y moteada, y al final se hace fría. Es el único que va a comenzar con una piel caliente y después se hace fría, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, cuadro clínico, ¿ok? Vengo a enseñarles cómo saber que tu paciente está en shock o está en cuadro de shock, ¿ok? Porque como les expliqué, va a haber muchas variabilidades del shock, pero lo principal son las dos H's, ¿ok? Las dos H's son de hipotensión y de hipoperfusión, ¿ok? Un ratito, me das un ratito, por favor.
Ya, mil disculpas, problemas. Ya. Ahora, estábamos en cuadro clínico, ¿ok? Vamos a ver por qué cuando un paciente tiene el cuadro clínico con las dos H's, la hipotensión y la hipoperfusión, ¿ok? La hipotensión es bien sencilla, ¿ok? Al paciente le tomamos la presión, ¿ok? Y tenemos que observar, aquí lo pueden ver, que la presión arterial sistólica tiene que ser menor de 90 o la presión arterial tiene que ser menor de 70 para poder diagnosticar, ajá, mi paciente tiene hipotensión. Pero ¿cómo diagnostico o cómo sé cuál es la presión arterial media? Fácil, con la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre 3. ¿Ok? Una fórmula así bien sencilla y aquí podemos saber cuál es hipotensión. Pero ¿cómo vamos a saber cuando un paciente tiene hipoperfusión? No hay una fórmula para eso. No, realmente no lo hay. Pero sí hay bioquímica. Cuando nosotros hagamos un AGA, ¿ok? Acuérdense, la bioquímica va a ser la más directa. Y si vemos que nuestro paciente tiene un lactato mayor a 2, no hay otro que está entrando en una etapa de shock. ¿Ok? No hay otros que ver. Pero ¿qué pasa si estamos en nuestro serum y no hay una bioquímica a nuestra disposición? Utilizamos el famoso PCR, no el bioquímico, sino la misma técnica. La P es de la piel. La piel de tu paciente va a comenzar, como está en la imagen, a sudar, va a estar frío y su drenado capilar, como les expliqué, va a ser ahí es más de 2 segundos, ¿ok? Va a tardar 2 segundos en llenarse. Ahora, la C es de conciencia. Acá les he puesto una serie de imágenes, ¿ok? Para que puedan ver cuáles son los estados de conciencia que puede estar mi paciente antes de entrar al coma. Al principio tu paciente va a estar alterado, ¿ok? Va a estar muy nervioso, no va a saber qué hacer y está entrando recién en esa etapa de shock inicial. Después va a estar confundido, ¿ok? Quizás no se acuerde su nombre, quizás no se acuerde la fecha, que es lo más común, o quizás simplemente no sepa qué decir. Está muy confundido. El tercero es el desorientado. Ese sí es un poco preocupante. ¿Por qué? Porque va a estar desorientado en el OTEP, en el famoso tiempo, espacio y persona, ¿ok? Si tú le preguntas a tu paciente dónde estás, te va a decir, estoy jugando fútbol, pero estás en el hospital. Si le preguntas qué día es, te va a decir mi cumpleaños. O si te preguntas quién eres o quién soy, te dice cualquier otro nombre. Eso es un poquito más preocupante. El letargo es aquel paciente que te va a llegar y es aquel paciente que se va a dormir, ¿ok? Como aquellos que estaban en el colegio y se dormían y te despiertan así y comienza a dormirse otra vez. Es el paciente que va a querer dormirse a cada rato, pero con cualquier estímulo lo despierta. Así, muy sencillo. Es todo lo contrario el paciente que viene ya estuporoso. Es decir, este paciente tú lo vas a encontrar ya dormido y solamente va a despertarse con cualquier estímulo doloroso, cualquier picazo o incluso un olor demasiado fuerte, lo vas a despertar por unos segundos para que luego vuelva a dormir. Esto es el paciente ya con estupor. Y el último, obviamente, es el coma, que nadie quiere llegar a eso. El coma ya es cuando el paciente solamente respira y tiene latidos, pero no tiene respuesta ninguna, ¿ok? Es de riñón. La diéresis va a estar disminuida. Por obvias razones, el paciente no va a orinar. Y le preguntas, ¿cuándo orinó? Ya desde hace 2 días que no sé qué orino, o ya pues ya más de 18 horas no orino. Ah, ya, genial. Entonces, tienen las tres. Y con esto puedes diagnosticar, ¿ok? Lo que viene a ser un shock. Según las guías, también hay un punto en el cual utilizan la ecografía. No lo quise poner porque una ecografía en emergencia es un poquito más complicado poder tenerlo, pero esta es la clínica suficiente para que lo puedan saber. Y por último, el tratamiento, ¿ok? Acá también yo quise ponerle el ABCD, ¿no? El ay, bueno, pero yo sé que muchos no saben inglés, ¿ok? O si lo saben, no es demasiado avanzado. Y el ABCD está en inglés, ¿no? Hay algunos en español, pero yo quise poner el BIP, ¿ok? También es en inglés, pero sus siglas son en español para que nos acordemos, ¿ok? Entonces, cualquier tratamiento va a tener que ser BIP. Así es la palabra BIP, que es nuestra mnemotécnica. BIP, la V, es de ventilación. Vamos a tener que observar que nuestro paciente respire bien por las fosas nasales, no esté obstruida ninguna parte del cuello, la laringe, la tráquea. La ventilación es importante a primeras instancias. La segunda es la I, es de infusiones, ¿no? Vamos a tener que dar esas infusiones en bolo, vamos a tener que hidratar a nuestro paciente. Y la P es de la presión, ¿ya? Vamos a tener que monitorizar mucho la presión y además de eso, darle vasopresores si es necesario, ¿ok? Y les voy a decir acá qué vasopresores les puedes dar. Entonces, comencemos acá está las siglas del shock para que puedan ver uno por uno. Comencemos con, obviamente, el más importante, la H, que es el shock hipovolémico. En el shock hipovolémico nosotros perdemos líquidos. Entonces, ¿cuál es su tratamiento? Reponerlos. Así de sencillo.
Si pierde mucha agua, eliminas. La K es del distributivo. Y acá he puesto a mi amigo Sans. No sé si han jugado Undertale. Te van a acordar también por este personaje. El nombre de este personaje es Sans. ¿Ok? Entonces, quítenle la S, es San. ¿Ok? La S es de séptico, la A es de anafiláctico y la N es de neurogénico. ¿Ok? Entonces, comencemos con la S. Aquí en la S, ¿sí? Ya, lo primero que vamos a hacer es hidratar y dar vasopresores. Lo primero. ¿Ok? Hidratación, vasopresores, para luego, posteriormente, nosotros tenemos que dejar a nuestro paciente ya para que pueda recibir los medicamentos. Porque es séptico, esto es una infección, lo primero que tenemos que hacer es hidratación y vasopresores. Recordemos que esto es una emergencia, no una enfermedad. Tenemos que estabilizar al paciente lo más antes posible. ¿Ok? La A, acuérdense de la AA, la doble A, o de anuel doble A. La A de adrenalina de anafiláctica. No hay otro. ¿Ok? No hay otro. Es el mejor, el gol estándar, lo que quieran. ¿Se le puede dar otro? Por supuesto, se le puede dar en bolo, se le puede dar suero fisiológico, también en bolo, también se le puede dar como un suplemento de ayuda. Pero lo básico en emergencia es adrenalina. Y la N de neurogénico, también su hidratación y sus vasopresores. ¿Ya? Y acá tenemos que corregir la causa, ¿ok? Por ejemplo, si ha tenido una intoxicación por fármacos, filtración. Si ha tenido, por ejemplo, un envenenamiento, filtración, tenemos que hacer un vacío gástrico. Y por último, los vasopresores, porque recordemos que este es el único que viene con bradicardia. ¿Ok? Y vamos a la C. La C es de cardiogénico. ¿Ok? Acá lo que está fallando es nuestra bombita, nuestro corazón. Así que le vamos a dar puros fármacos, que son los vasopresores de primera instancia. ¿Y qué pasa si los vasopresores no me funcionan? Los vasopresores lo que hacen es que van a aumentar esa resistencia vascular periférica. Todo lo periférico lo va a aumentar y eso va a ayudar a que la presión aumente. Pero ¿qué pasa si mi paciente no responde a esos vasopresores? Vamos a darle inotrópicos. ¿Ok? ¿Qué inotrópicos podemos dar? Le podemos dar noradrenalina, dobutamina en otros casos, dependiendo de cómo es. Y siempre acá, siempre vamos a resolver la causa, siempre. La arritmia, el infarto, en el contenido cardio, cualquier tipo de valvulopatías, las causas se tienen que corregir. ¿Ok? Y por último, el obstructivo. ¿Ok? Acá es muy sencillo. Es la hidratación en todo y desobstruir. Así de sencillo. Si algo está obstruido, lo desobstruimos. Por ejemplo, en un taponamiento cardíaco que hacemos, le damos una periocardioscentesis. Sacamos el líquido que está para está evitando esa obstrucción. ¿Ok? Tenemos que evitar eso. En unos motores, ¿qué hacemos? Ya metemos una aguja en el segundo espacio intercostal y sacamos el aire. Tenemos que arreglar eso. ¿Qué tenemos en un TEP, en un tromboembolismo? Que tenemos que eliminar esos trombos, tenemos que darle una fibrinólisis. ¿Ok? Entonces, así es el manejo, este es el tratamiento, muy estándar para que se puedan tratar siempre. Y eso sería todo. Espero que haya sido lo más claro posible. Espero de verdad que se haya entendido este hecho memotecnia para que lo puedan recordar en cualquier pase de visita. O si algún personaje o alguna persona le pregunte, ¿verdad? Como somos parte del sistema de salud, vamos a tener que saber. Y en cualquier momento nos va a tocar un tipo de shock. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro compañero Ángel por su ponencia del día de hoy, para lo que pasaremos a dar un pequeño espacio de preguntas y comentarios por parte de los participantes, donde tendremos 10 minutos aproximadamente para resolver cualquier duda o comentario. Así que pueden escribirlas tanto en el chat del Meet, levantar su mano o prender su audio. Ya, no le tengo, ¿ok? Pero lo puedo explicar acá, creo que puedo prender mi cámara. Ya, ahora sí. Ok, el ABCD es en sí un manejo emergenciólogo, ok, que justamente es ABCD y está en inglés, porque las siglas, por ejemplo, la A es de airway, que significa vía aérea. Entonces, son todos los pasos que tenemos que dar y que tenemos que tener en cuenta cuando llega un paciente para cualquier tipo de emergencia, no solamente para el shock, para cualquier tipo de emergencia. Entonces, el primero es muy sencillo. El primero es la A, que es airway. Nosotros tenemos airway, perdón, en inglés, o también conocido como la vía aérea. Entonces, tenemos que asegurar al paciente que su vía aérea esté abierta, esté despejada y que nada esté estorbando, tanto la nariz, tanto la boca, todo esto tiene que estar completamente permeable, ¿ok? Entonces, si tiene una obstrucción, por ejemplo, cuando estamos ahogando, cuando está ahogándose, cuando, por ejemplo, se ha ahogado con un alimento,
ya la famosa maniobra de Heimlich, esa es una manera para poder ayudar, ¿ok? Esa es la A. La B es la respiración, la B es bre- breathing, creo que es así mi pronunciación, breathing, ¿ya? La B de breathing que es la respiración, ¿ok? Es evaluar que el paciente esté respirando correctamente, es decir, está bien su vía aérea, pero que respire, no sé, tienes que ver si hay un movimiento torácico, tenemos que escuchar su respiración, tienes que acercarte, ves que está respirando, ¿ok? Ves también que si la persona está cianótica, la naricita, los dedos está cianótico, significa que no está respirando correctamente, no le llega esa oxigenación, se está ahogando, ¿ok? La C, la más sencilla, es la circulation o la circulación, ¿no? Tienes que evaluar que tu paciente reciba el oxígeno, pero de una manera circulatoria, ¿no? ¿Qué revisamos ahí? Revisamos el pulso, revisamos la presión, si tenemos ahí en emergencia, y la última, que es la D, es la de disability, ¿ok? Disability o la discapacidad, ¿no? Tenemos que evaluar el daño neurológico del paciente con la escala de Glasgow, ¿no? Cuando pacientes llegan a emergencia, escala de Glasgow, llega del 6, del 8, y sabemos que debajo del 6 ya es emergencia, ¿ya? Y hay una E, pero eso sí no me acuerdo, creo que es su exposición, no me acuerdo cómo lo puedo mandar, pero el ABCD sí es lo principal. Perdón, leí ok. Sobre el signo de Steven Johnson, ¿verdad? Ok, el signo de Steven Johnson es justamente una característica del shock hipovolémico, ¿no? Pues por una pérdida de líquidos y de proteínas. Ok, ese es del Steven Johnson. También hay otros signos que es del cardiogénico, ok, como la teoría que te he dicho, pero eso ya es para un tema de cardio. Ok, me encantaría hacerlo también, pero si hay otra pregunta, encantado. Chicos, ¿tienen alguna otra duda, preguntas, opiniones? No sé, actividades, alguna parte que no se haya entendido. Pueden preguntarles con normalidad. Creo que el compañero Gerardo escribió, dice, buenas noches. No entendí sobre el uso de la maniobra de Heimlich en un shock obstructivo. No, bien, la maniobra de Heimlich no es para el shock obstructivo, ok, la maniobra de Heimlich es para cualquier emergencia que nosotros hemos observado el ABCD, ok, el ABCD son los pasos que tenemos que revisar en un paciente para ver si de emergencia, qué se le puede hacer, cómo se le puede ayudar, es un tratado de emergencia, ok, el obstructivo es todo lo que tiene que ver aquí con el corazón, ok, o en este caso, lo que expliqué en las diapositivas es todo lo que no tiene que ver, ok, lo que viene con el Heimlich es físico, ya es más, es una atoración ya práctica aquí en la laringe o en la tráquea, ¿ok? Por cualquier otro tipo de objeto. En cambio, el obstructivo no, el obstructivo es más cardíaco, puede ser un trombo, ya puede ser, lo que le expliqué, puede ser una neumotórax a tensión, eso es obstructivo. Pero el de Heimlich es directamente, es algo físico, ¿no? Y la de Heimlich es poner los brazos aquí de esta manera, en la parte del ombligo y generar una presión hacia el interior y hacia arriba para expulsar ese objeto que se ha atorado en las vías respiratorias. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cualquiera? Al final les voy a pasar también el PPTs para que lo puedan observar.
Bueno, chicos, creo que si no hay más preguntas, agradecemos por sus aportes, su participación y sus preguntas. Y ahora daremos inicio a una parte muy especial de la actividad académica, donde pondrán a prueba lo aprendido en esta sesión. Así que le doy pase a mi compañera Isabel para que pueda presentar estas trivias del día de hoy.
Muy bien, excelente participación de todos. Felicitamos especialmente a nuestros ganadores de la trivia, sin desmerecer el mérito de todos. Y gracias a todos por su entusiasmo. Recuerden que cada sesión será una nueva oportunidad para aprender y participar. Así que hasta una próxima oportunidad, chicos. Muchas gracias.